Muy buenas tardes. Yo no sé por qué los presos siempre, los cubanos, no queremos que nos quiten un día. Fueron 17 años y 38 días. Siempre defendemos los días. Yo siempre imaginé y estaba convencido de que en cualquier parte del mundo y bajo cualquier sistema siempre se cometen abusos. Porque raro, es obvio, ¿no?, que siempre hay personas que a costa del cargo, de la corpulencia, del puesto que desempeñan, cometen esos abusos. Pero no es precisamente ese tipo de abuso el de que venimos a hablar hoy, sino algo mucho más grave, que es el que se realiza con la anuencia y complacencia de un Estado de gobierno. Yo traigo aquí una pequeña concepto del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror a la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Yo en este sentido digo, bueno, ¿y quiénes implementaron aquellos paredones de fusilamientos que ensangrentaron nuestra isla en los años 60 y 70? ¿Quiénes implementaron y crearon ese ambiente de terror que el propio pueblo, parte de ese pueblo por el que luchaban estos héroes, le gritaban paredón? ¿Quién no fue sino el propio régimen quien ideó los campos de trabajo forzados en el presidio político, donde murieron tantos hombres al golpe de la bayoneta, de las patadas y el ensañamiento? ¿Quién no, si no fuese mal gobierno o tiranía, con su mentalidad de odio, quien secuestró a miles de jóvenes, a músicos, a artistas, a homosexuales, a las brigadas de producción conocidas como LUMAC? Seguramente las turbas machadistas que tanto dolor causaron en nuestro país, quizás la tildaron de terrorismo de Estado. Pero sin embargo, los actos de repudio que tanto dolor y sufrimiento han ocasionado a los cubanos, donde te ofenden, donde te gritan. Yo he escuchado en un acto de repudio decir, y ahora vamos a salir y vamos a defecarnos, con la otra palabra, en la tumba de tu hijo. He escuchado en acto de repudio decir, y ahora vamos a violarte a tu hija. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que significa la víctima del acto de repudio. Ya puedo explicar también eso que estoy diciendo yo. El 6 de julio del año 1980, Julián Rizo Álvarez, entonces primer secretario del Partido Comunista, y estoy mencionándolo así para que no crean que son hechos aislados, estamos hablando de terrorismo de Estado, y fue Julián Rizo Álvarez, entonces primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Matanzas, quien transmitió la orden de Fidel Castro y comenzó la persecución y caza de una embarcación en el río Canima. El objetivo era un pequeño barco cargado de personas que dos naves torpederas no debían dejar llegar a su destino. Era el 6 de julio, y Sergio Águila Llanes, de solo 19 años de edad, y su hermano menor Silvio, a quien conocí, de 18 años, reclutas del servicio militar obligatorio, junto a su amigo Roberto Calveiro León, que también conocí en el presidio político plantado, habían resuelto tomar la nave 20 aniversario, que hacía un recorrido turístico por el río Canima y que vierte sus aguas en la bahía de Matanza para desviarlo hacia Miami. Los guardafronteras solo pudieron recuperar 11 cadáveres de la masacre en el río Canima. Pero un día como hoy, en el año 1994, 4 barcos del gobierno castrista, o de la dictadura castrista, equipados con mangueras de agua a presión, embistieron un viejo remolcador que huía de Cuba con 72 inocentes y a bordo de 7 millas en la bahía de La Habana. Como resultado de esta acción, el remolcador 13 de marzo terminó hundiéndose con un saldo de 41 muertos, incluidos 10 menores de edad. El hundimiento del remolcador 13 de marzo ha sido uno de los crímenes más grandes y oprobiosos que se ha cometido en nuestro país. Ni Machado, ni Batista, ni Franco, ni Somoza, ni Stroessner ha cometido una barbarie y un crimen como eso. Pero las cosas siguen. El 24 de febrero del año 1996, hizo exactamente casi 30 años,
un avión de la Fuerza Aérea castrista, utilizando misiles aire, fulminó fuera del espacio aéreo cubano a 2 de las avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, cuya misión era salvar vidas. Mario Manuel de la Peña, 24 añitos. Carlos Acosta, 29. Armando Alessandre, 45. Y Pablo Morales. De ellos, 3 eran ciudadanos estadounidenses y 1 residente en este país. ¿Quién, si no fue el régimen de Castro, pudo cometer esta atrocidad? ¿Fue el general que mandó a disparar? No. Terrorismo de Estado, las guerrillas que en Sudamérica han sembrado el dolor, el luto en los pueblos, que han desestabilizado la democracia en esos países. Las prácticas represivas que llevan a cabo en Venezuela, Nicolás Maduro, la represión de la dinastía Ortega Murillo contra el pueblo nicaragüense, los desmanes que lleva a cabo contra el hermano pueblo boliviano, el despreciable mafioso dictador Evo Morales. Pero si estas prácticas antes mencionadas, y aclaro, no son solo algunas, constituyen inequívocas prácticas de terrorismo de Estado y violatorias de los preceptos que rigen el derecho internacional, entonces, ¿cómo es posible que Estados democráticos le brinden reconocimiento, aceptando la representación diplomática y nidos que son nidos de conspiración llamadas embajadas? ¿Por qué entonces, si son terrorismo de Estado, y lo sabe el mundo, organismos internacionales de tanto prestigio como las Naciones Unidas o la OEA aceptan en su seno a comisores de delitos tan graves como ellos? Los procesos sumarísimos contra los muchachos del 11 de julio. Ahí está el terrorismo de Estado, porque es un intento de aterrorizar a la población. Y aquí no vengo a hablar de retórica, ni dando discursos rimbombantes, ni de artículos tomados de la historia. Aquí les muestro hechos a continuación que he visto y he sido víctima y testigo. Armando Sosa Fortuny, un prisionero político cubano con alrededor de 80 años de edad, la dictadura hizo todo lo posible para que no saliera de la prisión. Le negó la atención médica, lo golpeaba, lo mantenía en celdas de confinamiento solitario. ¿Eso no es terrorismo de Estado? Los regímenes de mayor severidad en Cuba, que son lugares donde conducen a los presos políticos para intentar rendirlos, donde las palizas, el hambre, la falta de atención médica son prácticas cotidianas. Yo vi cómo a Samuel Simpson González, el capitán Tony, le reventaba la cabeza, y lo digo literalmente, le reventaba la cabeza a cabillazos por el solo hecho, por el solo delito de pedir más comida. Pudiera seguir contando aquí anécdotas, y es difícil. Voy a concluir. Estoy convencido que Nicolás Maduro, Raúl Castro, Daniel Ortega y el propio Evo Morales cuentan con mucho más elementos para ser arrestados y enjuiciados que el propio Pinochet. Y sin embargo, no es así. Estos dictadorzuelos campean por sus respetos, saquean sus pueblos, aniquilan las poblaciones y les aseguran a sus descendientes, tanto consanguíneos como ideológicos, millonarias fortunas. Hipócritas, no sigan jugando con el dolor de los pueblos. Y concluyo con un sabio proverbio de nuestros abuelos cubanos: tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta las patas. A quien le sirve el sayón, que se lo ponga. Muchas gracias.